El texto que sirve de base a nuestra meditación se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas y vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice la palabra de Dios: En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces la barca a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Todo ser humano, ustedes y yo, vivimos entre la fe y la crisis de fe. La fe es esencial para uno poder vivir, porque de otro modo uno no tiene sentido de futuro y uno no tiene sentido de propósito. Todo el mundo necesita una dosis de fe para poder vivir. Pero el hecho es que todo ser humano pasa por momentos de crisis de fe. Y es normal pasar por momentos de crisis de fe. Es duro, porque uno se puede sentir triste, uno puede llegar hasta deprimirse, porque cuando uno está en una crisis de fe, uno no ve el futuro y uno carece de esperanza. Pero, por favor, entienda, es normal pasar por momentos de crisis de fe, porque no hay ni una sola persona que pueda estar positiva todo el tiempo. Todos nosotros vivimos entre la fe y la crisis de fe. Aún en la Biblia nosotros encontramos pasajes donde vemos personas que enfrentan momentos de crisis en su fe. ¿Por qué? Porque no se puede tener fe verdadera sin haber pasado por una crisis de fe. Las crisis de fe son necesarias porque nos llevan a poder discernir la fe verdadera. En particular, hoy quiero compartirles una historia de fe y crisis de fe, que se encuentra en el 5º capítulo del Evangelio según San Lucas, los versículos del 1 al 11. Primero quiero narrarles la historia. El texto nos dice que Jesús de Nazaret seguía siendo un predicador sumamente hábil y muy atractivo para las masas. Y poco a poco, cada vez que Jesús hablaba, esos grupos que lo estaban escuchando se seguían haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Hubo un momento que Jesús estaba a las riberas de un lago muy grande, tan grande que la gente le llama mar, el mar de Galilea, pero en sí es un lago, el lago de Genesaret. La cuestión es que había tanta y tanta gente que cuando él hablaba la gente no lo podía escuchar. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo no habían los parlantes que tenemos hoy, no habían los sistemas de sonidos que tenemos hoy. Así que, ¿cómo fue que Jesús buscó la manera de que una multitud muy grande le escuchara? Jesús utilizó algo muy sencillo, algo que es parte de la naturaleza, el eco. ¿Sí? El eco. Si él podía subirse a una barca
y apartarse un poco y entonces hablar hacia la playa, y las playas del mar de Galilea tienen montañas detrás, ¿qué iba a pasar? Su voz iba a rebotar contra las montañas, iba a haber un efecto de eco. Y entonces ahora su voz estaba siendo amplificada y no solamente un grupo pequeño, sino toda la multitud iba a poder escuchar su voz. Jesús entonces va caminando por la ribera y ve que hay un hombre que llega con su grupo de trabajo después de toda una noche tratando de pescar. Ese hombre se llamaba Simón Pedro. Y Jesús evidentemente tenía algún tipo de conocimiento sobre él, porque de acuerdo a la Biblia, poco tiempo antes Jesús había estado en casa de ese hombre, había orado por la mamá de su esposa, por la suegra de Pedro, y había sanado a esa mujer que estaba padeciendo de fiebres. Y claro está, en el mundo antiguo las fiebres eran algo muy peligroso porque no habían los avances que tenemos hoy para saber qué era lo que le estaba causando. De todos modos, Jesús había sanado a esa mujer y esa mujer en agradecimiento había respondido sirviéndole a Jesús y a sus discípulos. Ahora, a las orillas del lago, Jesús ve a Pedro y se acerca a él y le pide que le preste la barca para Jesús predicar desde la barca y aprovechar los farallones de piedra, ¿verdad? Esas paredes de piedra que estaban poco más allá de la playa para usarlas para tener ese efecto de eco y poderle hablar a la multitud. Pedro accedió y le prestó la barca mientras él y su equipo de trabajo estaban limpiando todas las redes. Sin embargo, habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían conseguido nada. Esto es grave, porque la mayor parte de estas personas trabajaban como obreros diarios. Si hoy usted no tiene nada que vender, hoy usted no tiene ingreso. No es que tenían un salario porque trabajaban para una corporación. Y usted se preguntará, el pescado, ¿qué hacían con él? Bueno, quizá algunas personas detallaban el pescado y le vendían un pescado aquí, otro pescado allá a otra persona. Pero la mayor parte de ese pescado se llevaba a fábricas, ¿sí? Como lo escuchan, a fábricas que estaban en distintas ciudades, por ejemplo en Magdala, de donde venía María Magdalena, había una de esas fábricas. Y usted podía ir y vender grandes cantidades de pescado, ellos se la compraban y hacían un tipo de pescado en escabeche, una pasta de pescado que se envasaba en tinajas de barro, se sellaba y se vendía a la distancia, aún en Roma. Pero en esta ocasión, los pescadores no tienen nada que vender. No tienen nada que vender. Han estado toda la noche trabajando y no tienen nada en sus manos. Jesús entonces termina de predicar y cuando va a entregar la barca y lo que estaba esperando Pedro y el resto del grupo era que les diera las gracias y se fuera, Jesús hace algo distinto. Le habla a Pedro y le dice que tome esa barca, tome a su grupo de trabajo, que vuelvan a subir todos los aparejos, todas las redes y que zarpen hacia la parte más honda del lago, del mar de Galilea, y que vuelvan a echar la red. Esto es problemático en muchos niveles. Primero, porque lo normal es que se pesque de noche, no de día. Segundo, porque el equipo de trabajo estaba completamente cansado. Habían pasado toda la noche en vela y no habían conseguido nada. Y tercero, porque Jesús era conocido primero como carpintero y segundo como maestro religioso, no como pescador. ¿De dónde entonces él tenía la habilidad, la experiencia, el conocimiento para decirle a Pedro y a su grupo que volvieran al mar
porque ahora sí los peces iban a picar y ellos iban a poder pescar. Pedro responde de una manera que es difícil de interpretar, porque él le aclara que ellos han estado pescando toda la noche y no han conseguido nada. Y después le dice, pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Cómo interpretar eso? ¿Como un momento de fe? Porque, como tú me lo pides y yo pienso que tú eres una persona importante y yo reconozco quién tú eres, vamos a hacer esto. ¿O será que lo que Pedro está diciendo es para demostrarte que tú estás mal y que estás equivocado? Voy a echar la red. La gran pregunta es, ¿Pedro dice esas palabras con fe o dice esas palabras sin fe? No lo sabemos. En este momento de la historia, no lo sabemos. Sin embargo, Pedro llama al resto de sus pescadores, muchos de los cuales eran codueños de la barca, otros eran empleados, suben a la barca, van hacia la parte más honda, tiran la red. Y esta vez sí pueden pescar. Pero no es una pesca normal. Es una pesca extraordinaria. Es una pesca milagrosa. Atrapan tantos y tantos y tantos peces que la red está a punto de romperse. Entonces, Pedro se da cuenta que lo que está ocurriendo allí es extraordinario. No es normal. No es común. Y se da cuenta que ese que le dijo que volviera al mar y que fuera a la parte más honda del lago y que echara la red una vez más, no era un ser humano común y corriente. No era otro religioso, sino que era alguien especial. Alguien que estaba cumpliendo un rol único en el plan de Dios para el mundo, en el plan de salvación. Y claro está, cuando nosotros, los seres humanos, nos enfrentamos a lo divino, a lo milagroso, reaccionamos con miedo. Eso es lo normal. Reaccionar con miedo. ¿Y qué es lo que él le dice? Apártate de mí. Apártate de mí. Porque yo soy un hombre pecador. Pero Jesús no se aparta de él. Al contrario, en vez de irse, en vez de alejarse, le dice, de ahora en adelante tú y yo vamos a ser socios en otro tipo de empresa de pesca. No vamos a pescar pescaditos. Ahora vamos a pescar gente, seres humanos, hombres y mujeres. No para venderlos en el mercado, sino para llevarles al conocimiento de Dios. Hubo mucho temor, no solamente en Pedro, sino en todos aquellos que estaban con él, porque lo que vieron no era normal. Sin embargo, al final obedecieron. Al final se sometieron a esta visión celestial. ¿Y saben qué? Al final se convirtieron en misioneros de este mensaje de Jesucristo, de este mensaje que se conoce como la buena noticia, el Evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios se ha acercado a nosotros con un propósito claro. Cristo nos quiere salvar. Cristo nos quiere bendecir. Dios quiere entrar a nuestras vidas y darnos nuevas vidas, renovarnos. Dios quiere bendecirnos. Y nosotros necesitamos que alguien nos hable de ese evangelio. Y aquellos que hemos creído en este evangelio,
Tenemos que compartirlo con otras personas, de manera que cada vez sean más las personas que lleguen al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, yo quiero comentarles un poco esa historia que les acabo de narrar y resaltar algunos puntos que son sumamente importantes. En primer lugar, en esta historia que acabamos de escuchar, vemos que al principio Pedro no le presta mucha atención a Jesús. Él sencillamente es alguien que está haciendo lo que hacen los religiosos, hablarle a la gente, enseñar. Y Pedro está ocupado en sus tareas. Pero hay un momento donde Jesús llega y le habla. Y esto es normal en los evangelios. No es que la gente busca a Cristo, es que Cristo Jesús busca a la gente. Y así es Dios con nosotros. Jesús llega, Dios llega a nuestras vidas cuando usted y yo no lo estamos esperando. Cuando usted y yo no tenemos esa conciencia. A veces una persona no está buscando de Dios, pero Dios está buscando de esa persona. Y tiene que quedar claro que Dios nos está buscando para bendecirnos. Dios nos está buscando para salvarnos. Dios nos está buscando porque tiene un plan para nuestras vidas. Y por eso es que Jesús tiene un encuentro inicial con Simón, le pide la barca, pero después, ¿qué es lo que ocurre? Él va y lo emplaza y le dice, vuelve al mar, boga mar adentro. Vamos a lanzar las redes una vez más, porque aquí hay un proyecto de Dios, aquí hay un plan de Dios, aquí hay algo que proviene del Dios del cielo para ti, para todos ustedes. Y eso provoca una crisis de fe. ¿Le creo o no le creo? ¿Vuelvo al mar o no vuelvo al mar? Y tiene que quedar claro que cada vez que usted y yo nos acercamos a Dios, vamos a enfrentar esa crisis de fe. Siempre. Siempre el encuentro con Dios provoca una crisis de fe en nuestras vidas. Siempre. ¿Creemos o no creemos? A veces nos sentimos como si estuviéramos dando un salto al vacío, como si estuviéramos echándonos desde un peñasco sin saber qué es lo que hay abajo. Pero hay que tomar momentos de decisión. Hay que enfrentar momentos de decisión. Hay que tomar decisiones en momentos claves en nuestra vida. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, no es para dejarnos tranquilos. Es para provocar una crisis. Y esa crisis nos lleve a tomar una decisión. Pedro decidió obedecer. Y probablemente no con una gran certeza de fe, pero decidió obedecer. Y tomó una decisión. Tomó el riesgo de creer. El riesgo de creer. En vez de decir, no, yo estoy cansado, me voy para mi casa, él toma una decisión que se convierte en algo importante en su vida. Y es importante que usted y yo tengamos eso claro. Encontrarnos con Dios siempre nos lleva a tomar una decisión. La historia tiene otro punto importante, y es la reacción de Pedro ante lo milagroso. Cuando Pedro ve la cantidad de peces que llegan, cuando Pedro enfrenta todo esto y ve que ha ocurrido algo que no tiene explicación lógica, comprende que lo que está ocurriendo aquí es un milagro, que lo que está ocurriendo aquí proviene del Dios del cielo, que aquí ha ocurrido algo inaudito, extraordinario, y reacciona con temor. Y eso es normal. Eso es normal. ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios siempre va a provocar temor en nuestras vidas.
Fíjese bien. Dios es un ser, es una persona. Y es el ser más poderoso del universo. Piénselo bien. Dios es el ser más poderoso del universo. Pues claro está, relacionarse con Dios siempre nos va a dar temor, siempre nos va a dar un nivel de miedo, un nivel de temor. Sin embargo, hay otra reacción que ocurre cuando nos enfrentamos con Dios. Cuando usted y yo nos enfrentamos a la grandeza de Dios, nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Cuando usted y yo nos enfrentamos a la santidad de Dios, nos damos cuenta de nuestro pecado. Cuando nosotros enfrentamos la bondad de Dios, comprendemos nuestra maldad. Sí. Lo normal es reaccionar como reaccionó Pedro. Estoy ante lo sagrado, pero yo soy un pecador. Estoy ante Dios, pero soy indigno de estar en esta posición. He recibido una bendición que en realidad yo no merezco. Y su reacción es el temor. Su reacción es el temor. Entonces, note bien lo que ocurre. En este texto, Pedro le dice a Jesús que se aparte de él. Pedro le dice a Jesús que por favor se aparte de él, que lo deje tranquilo. ¿Por qué? Porque él no es digno, porque él es una persona pecadora. Note bien, cuando usted y yo nos damos cuenta de nuestro pecado, esa confianza desmedida que a veces uno tiene en uno mismo, desaparece. Y ahora uno reacciona con humildad. Uno abandona la prepotencia. Y uno sencillamente se somete a esta hermosa presencia de Dios. Y lo hacemos con temor, pero al mismo tiempo con la certeza de que Dios lo único que quiere es lo mejor para nosotros. Y es normal que ante el llamado de Dios, nuestra primera reacción sea no, aléjate, déjame tranquilo. Pero le tengo una buena noticia. Esta es la buena noticia que le tengo. Dios no nos va a dejar tranquilo. Dios no le va a dejar tranquilo. Dios no te va a dejar tranquilo. Porque Dios no nos va a dejar mal, no nos va a dejar en nuestro pecado, no nos va a dejar en nuestra confusión. No, Dios va a venir a nuestro encuentro. Dios va a venir a nuestro encuentro. Dios quiere salvarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere llegar a tu vida. Dios quiere que tú seas una persona distinta. Dios quiere que tú alcances todo tu pleno potencial humano y espiritual. Y por eso, aunque usted y yo en un momento de crisis le digamos al Señor, déjame tranquilo, Dios no nos va a dejar tranquilos. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Porque Dios tiene algo especial para nosotros. Y por eso, es importante tener ese momento de confesión. Y decir, sí, Señor, yo soy un pecador. Pero en vez de alejarnos, decir, ven en mi auxilio. Ven a mi encuentro. Sálvame. 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 Algo interesante que ocurre en esta historia es que Jesús procede a recibir a Pedro. Pero no nada más como un mero creyente más. Ni siquiera como otro de sus seguidores. Cuando Jesús llama a Pedro, lo comisiona. Tiene una tarea para él. En los evangelios se nos dice que
Sí, Pedro tenía una barca, pero no era solamente de él. Él tenía koinonoi, él tenía personas que eran codueñas de la barca. Eran personas que eran parte de la empresa. Y entre esos estaba su hermano Andrés y Juan y Jacobo, todos de los cuales terminaron siendo apóstoles de Jesucristo. Del mismo modo que Pedro tenía compañeros, socios, koinonoi, en la empresa de la pesca, ahora Jesús le propone un acuerdo de trabajo. Ahora yo quiero que tú y yo seamos socios, que tú y yo seamos koinonoi, que tengamos en común una empresa, un proyecto, pero no de pescar peces para llevarlos a una fábrica y hacer una pasta de pescado que se venda por mucho dinero en Roma. No. Tú y yo ahora vamos a pescar gente. Tú y yo ahora vamos a pescar gente, hombres y mujeres, para el reino de Dios. Así, este hombre que comienza con una crisis de fe y pasa a reconocer su pecado, ahora termina siendo comisionado para poder proclamar el Evangelio. Y hoy, eso mismo es lo que Dios está haciendo en su vida, en su corazón. Primero, la duda, la crisis de fe. Segundo, sentir esa presencia de Dios y decir, sí, Señor, yo soy un pecador. Y aceptar el amor de Dios, reconocer el señorío de Jesucristo. Y en tercer lugar, recibir ese mensaje de salvación para compartir ese mensaje de salvación. Hoy Dios le está llamando. Hoy Dios te está llamando. Venga a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. Confiésale como Señor y Salvador. Y verás que Dios te va a dar una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado la palabra de Dios, vamos a responder. Vamos a responder este mensaje. Y vamos a hacerlo con una oración. Se llama la oración de fe. Y yo le voy a rogar que usted haga esta oración juntamente conmigo. ¿Me acompaña? Buen Dios, he escuchado tu palabra y respondo con fe. Reconozco mi pecado y mi maldad y me arrepiento de ella. Acepto a Jesucristo como mi Señor y le confieso como mi Salvador. Te pido que me des el don de la salvación y te pido que me des el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Me complace anunciar que el Ministerio Prediquemos ahora está ofreciendo talleres y cursos en línea sobre varios temas, sobre todo relacionados a la Biblia y a la teología pastoral. ¿Cómo puede acceder a estos cursos? Por medio de www.prediquemos.net. www.prediquemos.net. Algunos de estos recursos, como el taller titulado El ABC de la Predicación, son libres de costo, completamente gratis. Solamente tiene que inscribirse, porque si no, no puede utilizar la plataforma. Y entonces, tan pronto usted se inscriba, tendrá acceso a los vídeos, los audios y todos los otros recursos que forman este taller. Claro está, hay otros recursos que tienen un costo, pero es un costo módico. Les recomiendo de manera particular el curso que se titula Cómo predicar, que presenta una breve introducción a la predicación cristiana. Es un curso muy completo y tiene un precio muy módico.
Le exhorto pues a que visite hoy mismo www.prediquemos.net www.prediquemos.net para ver nuestro creciente catálogo de cursos y de talleres en línea. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.